Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre esta reforma constitucional planteada para que las Fuerzas Armadas y la policía coordinen acciones en contra del crimen organizado. Doctor Ordóñez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Expliquemos un poco cuál es qué es lo que implica esta reforma planteada por el presidente Lasso y que ahora fue entregada ya a la Asamblea Nacional. Bueno, la idea es que cambiemos la modalidad que actualmente prevé la Constitución, que restringe la capacidad de las Fuerzas Armadas para intervenir en temas de seguridad interna, sino exclusivamente bajo un régimen de excepción, un estado de excepción. Y un estado de excepción tiene algunos requisitos, algunas limitaciones establecidas en la Constitución y establecidas por los fallos de la Corte Constitucional, y requiere además un procedimiento, decretos, informes, evaluaciones, y esto a veces resta efectividad y rapidez en cuanto a la posibilidad de actuar frente a una amenaza cuando la policía requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y por eso el planteamiento de que no sea necesario el establecimiento de un régimen de excepción, sino que las Fuerzas Armadas, cuando sí se califique, se requiera, ¿no?, acudan en apoyo a la policía. Esto es básicamente en la línea, un enfoque estratégico, no es una reforma que sea parte de una ocurrencia, ¿no? Está dentro de un enfoque estratégico. ¿Cuál es el enfoque estratégico? Que está también, digamos, detrás, o es el fundamento de otros proyectos, reformas legales que presentaremos en breve, es el de que el Estado reaccione en forma orgánica y en forma organizada, ¿no? Pero que reaccione como Estado, no como componentes o estructuras separadas, ¿no?, sino orgánicamente, ¿no?, y organizadamente, Fuerzas Armadas y Policía Nacional enfrentados a una amenaza que, como lo hemos definido, es narcotráfico y crimen organizado. Ahora, son amenazas que no son de ahora, son amenazas que se arrastran desde hace varios años inclusive. ¿Este es un problema de leyes, de reformas, o es falta de decisión de un gobierno que no ha logrado hasta el momento controlar o al menos neutralizar a estas bandas organizadas que están operando todo el tiempo? Bueno, no quiero hacer un juicio sobre su pregunta, ¿no?, pero me parece que no coincide con los hechos, ¿no?, y que me parece que además creo que debería recoger lo que está sucediendo. No sé si usted recuerde algún otro gobierno que haya tomado la decisión de declarar el narcotráfico como amenaza a la estabilidad del Estado. No sé si usted recuerde otro gobierno que haya incautado 300 y pico de toneladas, ¿no?, que se extuplican el número de toneladas incautadas en el 2016. Y relaciono esto porque ese fue el último año del gobierno de Correa, y en el último año en donde el número de muertes violentas era bastante inferior, pero a un costo de una paz aparente, ¿no? Lo que recuerdo es que nos han dicho por decenas de ocasiones que la situación, por ejemplo, en las cárceles donde operan estas bandas, muchas de estas bandas, está controlada, y hasta el día de hoy no se ha controlado. Hemos visto masacre tras masacre, y eso es lo que nos preocupa. Perdóneme, pero usted, creo que no sé qué recuerda, pero me ha dicho que está controlada la situación en las cárceles. Están controladas las circunstancias emergentes que han provocado violencia, ¿no? Pero el problema de las cárceles es un problema muy complejo, ¿no? Y probablemente usted, como muchos, creen que esto es cuestión de soplar y hacer botellas, ¿no? Es una cuestión muy compleja, y lo que yo creo que es fundamental es que aquellos que hacen opinión o que hacen cuestionamientos, con todo el derecho, ¿no?, empiecen por entender la gravedad del problema. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Esto no se soluciona por actos de voluntarismo o buenas intenciones. Esto responde a un trabajo estratégico, a un trabajo de implementación de sistemas y a un esfuerzo financiero muy grande para poder enfrentar problemas como los que usted acaba de mencionar. Solucionar el problema de 36 cárceles en el país, ¿no? Porque solamente para poner en orden los sistemas y convertir a la cárcel, a la penitenciaría del litoral y a todo al complejo carcelario en Guayaquil en un sistema
o poner un sistema de carcelario y no solamente paredes, puede estar costando alrededor de $40 millones. Imagine usted ese esfuerzo en 36 cárceles. Claro que la cárcel de Guayaquil incorpora alrededor del 38% de la población carcelaria del Ecuador. Pero no es un tema que usted está, como dice, nos han ofrecido arreglar el problema de las cárceles. No, se han puesto bajo control las crisis específicas. Pero el control sobre el sistema carcelario es un proceso. Se inició con Mi pregunta iba en el sentido de que entendemos que es un proceso complejo. Además, la situación de las cárceles no es un tema fácil. Lamentablemente, es un tema que viene incluso desde el gobierno anterior. Es un problema con el que ustedes sabían que se enfrentaban desde el inicio del gobierno. Y es un problema, como le mencionaba, que por muchas ocasiones nos han dicho está ya controlado. Aquí mismo en estos estudios, frente a estos micrófonos, el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, nos ha dicho varias veces la situación en las cárceles está controlada, y acto seguido nuevas masacres, nuevos eventos que demuestran exactamente lo contrario. Bueno, primero para recordarle que no es un problema que viene del gobierno anterior. Es un problema que viene desde mucho antes, ¿no? Y me refiero más a las masacres que hemos visto. Sí, pero tengo en cuenta un detalle, ¿no? Tengo en cuenta un detalle. Es importante analizar, ¿no? ¿Por qué es que desde el 2000 hasta el 2016 el promedio de muertes en la cárcel era de 5 presos fallecidos? ¿Y por qué es que a partir del 2016 y mucho más a partir del 2021 se incrementa en el número de muertes violentas dentro de la cárcel? Y le voy a decir por qué. Si usted correlaciona como un elemento de causalidad entre el volumen del incautado, es decir, si usted sobrepone la curva de incautación y la curva de muertes violentas, usted va a ver una correlación casi exacta. En el 2010 teníamos 2.600 muertos. En el 2016 teníamos 970. Bajaron los muertos porque se controló, porque la policía estuvo mejor equipada, porque las Fuerzas Armadas actuaron más firmemente en las fronteras. No. Simplemente porque se permitió que la droga circule más con mayor libertad en el Ecuador. En ese momento teníamos incautación por 50 toneladas, 2016. Empieza a incrementarse la incautación, ¿no? Y la curva de muertes violentas empieza a incrementarse. En este momento hemos incautado más de 300 toneladas, 6 veces lo que se incautó en el 2016, y obviamente las muertes violentas se han incrementado. Y esto es un detalle muy importante porque para efectos del análisis, ¿no? y la perspectiva de solución, hay que considerar que el efecto, ¿no? de la acción del gobierno, de la incautación, de la desarticulación de bandas criminales, del apresamiento de los financistas de la actividad criminal, el caso Norero, el caso del reciente detenido en el aeropuerto en España, no me acuerdo el apellido, ¿no? Provocan reacción entre aquellos grupos delincuenciales que ven afectada su actividad delincuencial. Entendemos que la reacción, lo lamentable es que gran parte de esta reacción de estos grupos, de estas organizaciones, ocurre dentro de las cárceles, donde hemos visto están armados, como se dice vulgarmente, hasta los dientes. Bueno, eso lo que hay que frente a lo que hay que... Eso es la responsabilidad del SNAI. El SNAI es del Estado. Usted habrá visto el operativo del día 2 de noviembre, ¿no? En donde se desalojaron 1,000 personas en 3 horas, precisamente para evitar que se siga produciendo lo que usted acaba de mencionar. Ahora, esto es una cuestión que no se soluciona en una semana ni en un mes. Quisiera dar una información. En la cárcel en Guayaquil está en curso un proceso de obras civiles para restaurar las condiciones para que la permanencia de los presos en las cárceles tenga mejores condiciones. Esto quiere decir 4 pabellones, ¿no? El 2, el 5, el 6 y el 7, que están siendo readecuados, ¿no? Y luego vendrá un segundo momento en donde tendremos que intervenir en el resto de pabellones. Son 12 pabellones, quedan por intervenir 8, porque han sido intervenidos 4. Hemos estado interviniendo hoy precisamente en la cárcel, hoy en la mañana, en la cárcel de Neloja. Hoy, hace unos momentos, ¿no?
no sé, usted debe haber visto ya información, hace una hora me parece, una intervención en la cárcel de alta seguridad en La Roca, ¿no? Que son operativos que estamos realizando precisamente para desarticular la capacidad que tienen dentro de las cárceles, no solamente de armas, sino de comunicaciones. Doctor, ahora, sí, doctor Ordóñez, y un poco para cerrar, entendemos también que está un poco complicado de tiempo, nos han comunicado, respecto de esta reforma constitucional planteada, con todo lo que con toda la problemática que estamos viendo, que analizábamos de lo que ocurre en las cárceles con las bandas organizadas, ¿esta reforma podrá permitir en la práctica que ya las Fuerzas Armadas y la policía actúen un poco más directamente sobre estos hechos? Mire, Fuerzas Armadas tienen un rol, y en el plan estratégico su rol es cubrir el espacio fronterizo, ¿no? Tanto frontera terrestre como frontera marítima, y el cielo y el mar territorial. Esa es la fundamental tarea en cuanto a la contención del flujo de narcotráfico por territorio ecuatoriano. La policía tiene responsabilidad sobre la seguridad interna. ¿Cuál es el efecto de la reforma planteada por el presidente? Es que también los militares puedan actuar en cuanto a la seguridad interna se refiere, que es competencia ahora solamente de la Policía Nacional. Esto para que, como le digo hace un momento, ¿no?, cuando tengamos irrupciones de violencia, ¿no?, de violencia delincuencial, como la que tuvimos, por ejemplo, en Cristo del Consuelo, como que hemos visto en los ataques terroristas del 1 de noviembre, el asesinato de la policía Songor en el UPC, socio vivienda en Guayaquil. Bueno, todo eso implica pues una reacción en cuanto a seguridad interna se refiere, en la cual puede estar participando Fuerzas Armadas, que hoy por hoy está prohibido en la Constitución del correísmo, ¿no? Esta Constitución prohíbe que las Fuerzas Armadas puedan, sin estado de excepción, intervenir junto con la policía en seguridad interna. Perfecto, bueno, y estamos igual a la espera que todo sea por la seguridad de nuestro país, un tema que está todavía sobre el cual la gente muestra su mayor preocupación. Doctor Ordóñez, gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Ha sido el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del Estado, hablando sobre esta reforma constitucional planteada por el presidente Guillermo Lasso, el texto que ha sido ya entregado en la Asamblea Nacional para que Fuerzas Armadas y la policía puedan coordinar acciones en contra del crimen organizado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.